Hermanos, buenas noches. Esta es una meditación de miércoles, día de oración. Oramos con la iglesia en la mañana y en la tarde. Están invitados a venir si pueden. Y si no, en ese rato, sustráiganse un poquito, hagan una oración junto con la iglesia, porque mucho necesitamos orar. Dependemos del Señor, somos del Señor. Y aunque las circunstancias pueden ser adversas, el Señor las permite para nuestro crecimiento espiritual. Así que vale la pena aprovechar cada sufrimiento, cada prueba, cada enfermedad, cada conflicto, incluso cada coraje, cada pecado que hemos cometido para mejorar nuestra relación con Dios. De plena confesión, de arrepentimiento, de obediencia. Porque si hacemos eso, salimos más que vencedores de la tentación, de la prueba, del sufrimiento, de la angustia, para ser más que vencedores, como dice Romanos 8:28. Porque todas las cosas ayudan para bien a los que conforme al propósito de Dios son llamados. Y somos llamados no solamente los pastores o los misioneros. El llamamiento es para todo cristiano, recuerde eso. Recuérdalo siempre. Porque pensamos, no, pues el llamado es aquel. Yo no. Y entonces no obedecemos, no nos acercamos confiadamente, no hacemos lo que nos toca hacer. Y estamos siempre con una vida espiritual muy, muy pobre, que nos hace sufrir todas las calamidades sin fe. Y es terrible enfrentar las calamidades sin fe, es terrible. Pero bueno, el Señor nos ha llamado para ser un pueblo santo, un pueblo de sacerdotes todos, un pueblo de reyes también, porque gobernamos con Él. Pero vamos a ver hoy el Salmo 63, en el cual el rey David, huyendo de Absalón, su hijo, que lo quería matar y ocupar su trono, sufre una de las peores angustias de su vida. Pero vemos en el Salmo cómo el Señor le dio victoria, no sobre Absalón y sobre el ejército que lo perseguía. Una victoria muy limpia, con poco derramamiento de sangre, sino que le dio también victoria sobre la angustia y sobre la ansiedad. Y vemos cómo se nota esa victoria. No se trata de laureles en las sienes, no se trata de coronas en la cabeza, no se trata de muchos tesoros que sacamos de otras partes, sino de una riqueza espiritual que vino a David después de esa terrible prueba. Así que recordemos que nosotros también estamos en pruebas y que hay hermanos que están en pruebas agudas, en angustia, en enfermedad, en desempleo, en problema familiar. Hay muchos hermanos en circunstancias así. Así que oremos por ellos y compartamos este Salmo 63 para que la angustia se convierta en gozo y en alabanza, que es la riqueza espiritual. Vamos a ver este Salmo, léanlo conmigo, estará aquí a mi lado. Dice Salmo de David cuando estaba en el desierto de Judá. Oh Dios, tú eres mi Dios, te buscaré con afán. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, cual tierra seca y árida, donde no hay agua. Así te contemplaba en el santuario para ver tu poder y tu gloria, porque tu misericordia es mejor que la vida, y mis labios te alabarán. Así te bendeciré mientras viva, en tu nombre alzaré mis manos. Como con médula y grosura está saciada mi alma, y con labios jubilosos te alaba mi boca. Cuando en mi lecho me acuerdo de ti, en ti medito durante las vigilias de la noche, porque tú has sido mi socorro y la sombra de tus alas canto gozoso. A ti se aferra mi alma, tu diestra me sostiene. Pero los que buscan mi vida para destruirla caerán a las profundidades de la tierra. Serán entregados al poder de la espada, presas serán de las zorras. Mas el rey se regocijará en Dios, y todo el que por él jura
se gloriará, porque la boca de los que dicen mentiras será cerrada. Hasta ahí el Salmo de David. No hay duda que fue David, porque dice que es el rey. Es el único rey que escribió en la Biblia. No hay otros reyes humanos que hayan escrito un libro de la Biblia, pero David sí. Así que no hay duda de que ya era rey. No era antes de ser rey como otros salmos cuando huía de Saúl. En ese tiempo el rey era Saúl, pero hoy ya él es el rey y está en peligro y está huyendo hacia el desierto. El desierto estaba de aquel lado del Jordán y para allá huía David. Del ejército israelita comandado por su hijo Absalón, ¿no? Había dejado Jerusalén, la ciudad de su reposo, la ciudad de su victoria, la ciudad de su reinado, donde estaba su palacio. Se había alejado del templo de Dios, había dejado su palacio real y a todas sus mujeres ahí, encerradas, y su propia vida estaba en peligro de muerte. Si ese ejército lo alcanza, hubieran acabado con la vida de David. Su propia vida estaba en peligro y se sentía lejos de Dios. Así que, ¿cuál de todas esas razones lo afligía más a David? ¿Cuál? Porque alguien dirá, bueno, pues estar lejos de Dios. Sí, sí, así es. Pero uno no se da cuenta de que esa es la verdadera necesidad, la verdadera angustia de estar lejos de Dios. Todo lo demás es circunstancial. Es decir, por las circunstancias te sientes un poco triste, pero pasa la circunstancia y ya estás bien, ¿no? Mucha gente no se da cuenta de que la falta de Dios es lo que realmente lo está asolando, porque la soledad es un problema espiritual, ¿verdad? Este David estaba en un exilio forzado, huyendo de plano, y huyendo porque venía el ejército israelí a perseguirlo. Y aunque él lo hubiera podido enfrentar y quizá hubiera ganado David, porque David no solo era un diestro en combate y tenía sus valientes y su ejército personal que fue con él, David no quería enfrentar a su propio ejército, a su propio pueblo, a su propio hijo. Así que mejor huyó buscando que no lo alcanzara y que no hubiera enfrentamiento. Se exilió forzadamente y estaba en una tierra seca donde no había plantas, donde no había agua, donde no había nada. Él necesitaba agua, necesitaba la belleza de sus palacios, necesitaba la compañía de su pueblo, necesitaba la presencia del templo que estaba ahí, necesitaba ver a la ciudad de Jerusalén, que era su refugio, su fortaleza. Pero cuando ya estaba ya lleno de angustia, se dio cuenta de que todo eso era circunstancial. La verdadera soledad es la falta de Dios en tu vida. Esa es la verdadera soledad. Entonces se siente uno abandonado. Así que él pasaba noches angustiosas. Y fíjese que cuando estamos en problemas, en enfermedad, en soledad, en desempleo, en abandono, en alguna cosa terrible de nuestra vida, la noche es peor, es cuando más se siente los dolores, cuando más se siente la soledad, cuando más se siente la angustia, la preocupación, el querer hacer algo y no poder hacer nada. Es en la noche que se siente peor. Yo viví como médico en las noches, en las guardias, y es cuando los pacientes se complican. Y es cuando hay muchos recursos o no hay. Allí se hace falta la presencia de Dios. Porque la sensación de soledad es espiritual. La angustia es un sufrimiento moral, una emoción emocional y mental, y ningún ser humano puede remediar eso. Alguien te dice, ya cálmate, no te preocupes, hombre. Peor se perdió en la revolución. Cosas, palabras como esas son huecas y no sirven para nada. O se le dice a un angustiado, mira, tranquilízate, duérmete, mañana va a estar mejor. Ándale, vete de vacaciones para que se te pase y estés bien. O ve, cómprate una camisa y estarás mejor. Pero todos esos consejos que da la gente no sirven de mucho. Pues servirán en una tristeza chiquita, ¿verdad? Si perdió tu equipo de fútbol, cosas así, pues sí se te pasa con una hamburguesa. Pero
es cuando hay una verdadera sensación de soledad, verdadera angustia, verdadera ansiedad, verdadera neurosis, entonces ningún ser humano puede remediar eso. Ni siquiera cambiando todas las circunstancias. Se le dice, mira, no te preocupes, aquí están tus hijos, aquí está tu familia, tienes dinero, ya llegó el médico. Se le pueden decir todas las cosas buenas al angustiado y no mejora porque no puede mejorar solo. No puede. Lo que necesitamos en nuestra alma es la presencia de Dios más que el templo mismo. Porque David igual estaba lejos del templo y eso lo podía entristecer. Pero la angustia venía por la lejanía que sentía de Dios, no por el templo. De hecho, el templo fue destruido. Y por 2000 años no ha habido templo en Jerusalén. Y eso no es, y el Señor no ha permitido que se construya otro templo porque si no la gente cree que el templo es lo que nos da bendición, que el templo es el que nos protege, que el templo es el que nos acompaña. Y no, es la presencia de Dios. El templo solo fue un símbolo de la presencia de Dios. Y eso lo percibió David estando en el desierto, cuando entonces se dio cuenta de que el Señor era más importante que el templo mismo. Y que la vida espiritual era más importante que la vida física. Por eso dijo él, tu misericordia es mejor que la vida. Damos la vida para sentir la misericordia de Dios, pero no porque la vida que tenemos es pasajera y la misericordia del Señor es eterna. Si recibimos la misericordia de Dios, tenemos vida eterna. Si no recibimos, entonces nuestra vida va a terminar y se acaba todo. Así que era más importante la presencia de Dios más que el templo mismo. Y era más importante la vida espiritual que la vida física. Y más importante la misericordia del Señor más que la ausencia de problemas. Porque hay gente que no tiene ningún problema y está angustiado. Tiene todas las cosas y se siente solo. Porque no es la falta, no son las circunstancias, es la falta de Dios y la falta de fe lo que nos hace sentir mal. Pero David se dio cuenta de que tenía la vida espiritual, que tenía a un Dios que iba con él hasta el desierto, y que la misericordia del Señor era más importante que la ausencia de problemas, y que es mejor la vida con Dios que la vida de un rey. Porque había dejado la comodidad de su palacio y a lo mejor estaba extrañando eso. No estaba extrañando eso, estaba necesitando de Dios. Así que cuando conoció al Señor, en ese momento, reconoció esto, en ese momento su alma cambió. Lo enfrentó en medio de una gran dificultad, en medio de una gran angustia y ansiedad. Fíjense, el Señor le permite, hermana, estar en una angustia muy tremenda. Aproveche. Porque dice el salmista y los comentaristas del Salmo que él podía contar las vigilias de la noche porque estaba insomne, estaba con el ojo pelón toda la noche. Y pasaba la primera vigilia y la segunda vigilia y la tercera vigilia, él seguía despierto. Es un insomnio grave, un insomnio tardío, dicen los neurólogos y los psiquiatras. Usted tiene un insomnio tardío, muy, muy prolongado, que no lo dejaba dormir y que le dejaba ver pasar las horas y las vigilias hasta que amanecía. Bueno, si eso le está pasando es que hay ansiedad en su vida, es que hay preocupaciones, que hay soledad, es que hay falta de Dios. Así que David ocupó pensando en Dios, meditando en su palabra, meditando en él, y entonces encontró la ayuda para su vida. Y en ese momento él decidió alabar al Señor. Cuando uno encuentra al Señor, encuentra el descanso y la misericordia de Dios. Dice así, mis labios te alabarán. Dan ganas de alabar al Señor. La alabanza se vuelve lo más importante de todo. Yo he conocido hermanos cristianos para quienes la alabanza no es tan importante, ¿no? La alabanza, pues ahí como sea.
no es el motivo de gozo, no es su forma de vivir. No viven para alabar, viven para trabajar, viven para otras cosas, pero no para alabar al Señor. A lo mejor alaban a los futbolistas o a los artistas, quién sabe quién alabarían, pero el cristiano que se ha sido rescatado de una situación de angustia busca alabar al Señor con todo, con su vida, con sus ofrendas, con su voz, con su canto, con su testimonio. Dice ahí, bajo tus alas canto gozoso. Te bendeciré mientras viva. Y a tu nombre alzaré mis manos. ¿Quiénes creen en el Señor Jesucristo? Yo creo en el Señor Jesucristo. Como con médula y grosura está saciada mi alma, así como cuando come algo uno rico y grasoso, entonces y queda uno muy a gusto de su estómago. Así el alma está saciada con la presencia de Dios y con su misericordia. Con labios jubilosos te alaba mi boca. David fue uno de los más grandes guerreros, uno de los más violentos reyes, uno de los más afligidos por propios y extraños, uno de los más traicionados de todos, pero él alababa al Señor con gozo, por eso escribió tantos salmos, porque estaba gozoso en medio de las dificultades. Dios nos dé ese crecimiento, esa estatura espiritual, que no obstante lo que pase, estemos buscando alabar al Señor sobre todas las cosas, antes que quejarnos ante el Señor por todas las cosas que pasan, o antes que alabar a los hombres o a las mujeres, o antes de que hablar mal de los hombres y de las mujeres, que seamos distinguidos por ser adoradores, porque el Señor busca a verdaderos adoradores. Verdaderos no quiere decir que cantan muy bonito. Sí, qué bueno que canten bonito y que toquen muy bien, qué bueno que toquen muy bien instrumentos, pero que lo hagan con gozo en medio de las dificultades. Eso es más impactante, eso impacta al mundo. Los hombres que estaban presos allá en Filipos veían a Pablo y a Silas cantando al Señor cuando habían sido azotados. Y todos ellos aceptaron a Cristo. Y la gente que estaba en el circo romano viendo morir a los cristianos en las bocas de los leones, oían cantar a esos muchachos, a esas personas, a esos hombres y mujeres salvos. Antes de que llegaran los leones, ellos estaban cantando y seguían cantando hasta morir. Y eso hizo que la gente aceptara a Cristo ahí en el mismo circo romano. La gente que veía ser apedreado a Esteban, y cómo Esteban alababa el nombre del Señor en medio de las piedras, hizo que Pablo quedara tocado para siempre y cayó ante los pies del Señor en el camino de Damasco. La alabanza en medio de las dificultades es muy contundente testimonio para otros, para nuestros hijos, para nuestros conocidos, para nuestros vecinos. Debemos dar un testimonio gozoso, aun cuando tengamos pérdidas y tengamos conflictos, tengamos pruebas. Esa es la invitación de esta noche. Vamos a orar. Gracias, Padre, por tu presencia, por tu misericordia, porque estás con nosotros en los momentos difíciles. Y en el tiempo de prueba lo podemos constatar. Ayúdanos a ser buenos testificadores, que nuestros labios te alaben en medio de los conflictos, de manera que otros puedan llegar a conocerte a través de nuestro testimonio. Dice a la iglesia y a los hermanos de la iglesia que están en pruebas en este momento, pues te lo rogamos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos pronto.